Buenas tardes, estimado licenciado Salvador Montúfar y público en general. Mi nombre es Giovanni Francisco Reyes Guevara y yo el día de hoy les voy a hablar sobre el derrocamiento de Jorge Ubico Castañeda, quien fue presidente de la República de Guatemala de 1931 a 1944 y es conocido como el último dictador plenamente liberal del país. Para poder entender y comprender en este breve resumen sobre las causas que originaron su caída, debemos ver de primero unos antecedentes. Entre los antecedentes que tenemos es que en Guatemala, desde 1944 para atrás, unos 70 años, había sido gobernada por el régimen liberal. Y este régimen liberal fue impuesto por la revolución de, de dicha orientación política en 1871, comandada por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Entre sus mayores exponentes, pues tenemos al mencionado Justo Rufino Barrios y Manuel Estrada Cabrera, quienes impulsaron una política dictatorial de índole positivista en el país. Y Jorge Ubico es un descendiente político, entre comillas, de estos personajes. En la forma de gobierno tenemos tres aspectos. El primero que sería gobierno, el segundo política y el tercero un antecedente similar. En el tema de gobierno, pues puedo mencionar de manera breve pues que Jorge Ubico accedió al poder en 1931. Eh, Él era un general de alto rango del ejército y provenía de una familia acaudalada. A la hora de tomar el poder, él continúa con la política liberal positivista de la que él representaba y la expande, convirtiendo al Estado en un mecanismo de terror. Y esto era ejecutado por medio de la policía secreta. En el tema de la política, pues tenemos que contribuyó en cierta forma a la modernización del Estado, pero creación también de las leyes que en cierta forma continuaron con un sistema de casi esclavitud, como lo es la ley de la vagancia y la persecución de opositores, tanto políticos como ciudadanos, y su posterior eliminación. Y el continuo terror, ¿verdad? Vivido en la época por la misma opresión. Un hecho que se puede considerar como antecedente sería la expulsión y el derrocamiento del dictador Maximiliano Hernández de El Salvador en 1944, que ayudó a que la población guatemalteca cuestionara al gobierno de Jorge Ubico. Eh, El punto de inflexión en el gobierno de Jorge Ubico inició en 1943, cuando se empiezan a dar las primeras revueltas ciudadanas originadas por las mismas contradicciones que el sistema capitalista tenía, ¿verdad? Tanto por la intervención de las compañías fruteras estadounidenses en el país, el monopolio que poseían tanto en el comercio como con la tierra, ¿verdad? Eran latifundistas y eran beneficiadas directamente por el régimen de Ubico, y también por buscar una mejor condición de vida. En esta diapositiva tenemos a la profesora María Chinchilla, quien es considerada una mártir del magisterio por la forma en que murió. Fue asesinada por el ejército de Guatemala en una de las revueltas de junio de 1944. La crisis empezó, ¿verdad?, en 1943 y se agudizó a partir de junio de 1944, cuando las revueltas son organizadas por estudiantes universitarios y representantes del Magisterio Nacional, buscando dichos cambios en la sociedad y una reorganización del Estado. Posteriormente tenemos que
Tras las constantes revueltas y tras el constante enfrentamiento entre la población y el gobierno, 311 guatemaltecos ilustres le envían a Justo Rufino Barrio, a Jorge Ubico una carta exigiéndole dimitir de la presidencia. Y posteriormente, el 26 de junio del mismo año, es asesinada la profesora María Chinchilla. Y finalmente, tras las constantes revueltas y la constante inconformidad, Jorge Ubico presenta la renuncia de manera formal el 1 de julio y deja a cargo a un triunvirato militar encabezado por Federico Ponce Báidez. Cabe mencionar que la embajada estadounidense durante el conflicto se mantuvo aislada y trató de no intervenir, un hecho muy particular, y también que únicamente la ciudad capital fue la que se sublevó. El interior del país estuvo pasivo y no se registraron mayores incidentes. Posteriormente a la caída de Jorge Ubico y de Federico Ponce Báidez, inicia la era democrática, ¿verdad? Con la Revolución de Octubre. Jorge Ubico es expulsado, él se exilia en Estados Unidos y muere en Nueva Orleans en 1946. Y para finalizar, dejo aquí una pequeña bibliografía que tomé como base para la investigación de la presente exposición. Agradeciendo la atención recibida. Feliz día.